En la Sala Zuloaga de Fuendetodos puede visitarse hasta el 16 de octubre la obra gráfica del pintor Manuel Viola. Nacido en Zaragoza en 1916 y fallecido en 1987, Viola es uno de los artistas españoles del informalismo abstracto más significativos del siglo XX. Su obra y su vida estuvieron marcadas por la Guerra Civil y su posterior exilio en París, donde entró en contacto con la cultura de las vanguardias. De vuelta a España, el año 1958 marca el inicio de su estilo personal, a la vez que se integra en el grupo pictórico El Paso. Soy una persona que le gusta el arte, que disfruta con la visión de cosas hermosas, porque el arte es un concepto muy amplio. Pero ya que hablamos de pintura, bueno, con la visión de hermosas pinturas, y sí que he visto, conozco la obra de Viola. Varias son las cosas que me sorprenden en la obra de Viola. Yo te destacaría en primer lugar el cromatismo, incluso en sus pinturas negras. Es decir, a pesar de estas pinturas que tenemos aquí, sobre todo las que hay en el piso de abajo, son pinturas de su época, de su etapa negra creo que es. Bueno, pues son pinturas que te transmiten cromatismo, tal vez a lo mejor por el mismo pesimismo que destilan. A mí me produce esa sensación. Luego te diría que es una pintura que parece que está en movimiento, es decir, concretamente hay abajo una mancha negra que destila unas pequeñas gotas y parece que está continuamente goteando, como un grifo o como un ojo que llora. Y por último yo te diría que es una obra muy masculina. Es decir, a mí me parece una obra realmente viril, una obra con una fuerza, yo te diría propia casi de una sinfonía, de una ópera de Wagner. Hay en la obra de Viola una dimensión futurista de la materia. Algunas de sus estampas acompañan los versos de Lorca y otras sugieren espacios estelares y cosmogonías imposibles que recuerdan a cristales de kriptonita de planetas desconocidos. Mundos muy lejanos. Pintura abstracta de ciencia ficción con destellos furiosos de luz que atraviesan la oscuridad, brochazos de color que rompen las tinieblas. Fuerza y libertad, como el espejo de su propia vida, definen su obra. Y luego me ha gustado por el movimiento, es decir, encuentro que tiene un movimiento, te diría, que marino. Esto yo sí que lo pondría como telón de fondo en la representación del holandés errante de Wagner. Es decir, porque además es una obra que transmite desesperación, fatalismo, pesimismo. Es decir, ese hombre que va por el mar, es decir, errante precisamente porque ha proferido una maldición, un juramento. Bueno, pues yo creo que este cuadro, no sé cuál sería la intención de Viola cuando lo hizo, pero bueno, es la emoción que me está transmitiendo, porque para mí eso es lo más importante. Es una forma espontánea, es decir, yo creo que a veces es un autor, vamos a hablar en general, ¿no? Porque lo mismo puede ocurrir con un libro, con una película, con una obra de teatro, pero en este caso, bueno, vamos a concretarnos al pintor, es porque en esa obra, o realmente la sensibilidad del autor conecta muy bien con la tuya. Sí, la colgaría, decididamente la colgaría, ojalá la tuviera, y colgaría incluso algunas de las pinturas negras, a pesar de ese pesimismo que destilan, toda seguridad.